Iglesia, tengo el privilegio de predicar la palabra de Dios hoy otra vez y continuar nuestra serie del Hilo Redentor. En la mañana de hoy toca una de las dos historias más famosas de ese siervo de Dios que fue el rey David, que tiene la peculiaridad de que tiene dos historias famosísimas. La primera fue que este hombre de Dios, que fue fiel a Dios, que fue un hombre conforme al corazón de Dios, tiene como característica que mató al gigante Goliat. La otra historia famosa de este hombre de Dios que fue fiel a Dios también es famoso porque él mató a Urías, esposo de Betsabé. Y uno se pregunta cómo pasan esas cosas, cómo la misma persona puede hacer ambas cosas. Esas contradicciones de la vida, esas contradicciones de la Biblia, porque nos presenta la vida como verdaderamente es. Y es por eso que en esta mañana tenemos el regalo de Dios de poder abrir nuestras Biblias en Segunda de Samuel. Si tienes tu Biblia ahí, es una NBLA, estamos en la página 317. Segunda de Samuel, estaremos en el capítulo 11 y 12. Segunda de Samuel, yo he titulado este sermón sobre la corderita, pero lo he titulado El hombre que hizo esto merece morir. Y vamos a leer juntos los versículos 1 al 15 y luego 26 y 27 de Segunda de Samuel. Y si lo tienes ahí, quisieras leerlo juntos, pudieras ponerte de pie, por favor. Escucha ahora, no pierdas esto de vista. Le hemos estado cantando a Dios por el Espíritu de Dios, pero ahora el Espíritu de Dios nos ha inspirado, nos ha dado la palabra de Dios. Vamos a escuchar a Dios hablarnos a nosotros. Y oye lo que nos va a decir. Dios, danos el peso que esta palabra tiene. Aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David permaneció en Jerusalén. Al atardecer, David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey, y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando, y la mujer era de aspecto muy hermoso. David mandó a preguntar acerca de aquella mujer, y alguien dijo: ¿No es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías elitita? David envió mensajeros y la tomaron, y cuando ella vino a él, él durmió con ella. Después que ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa. Y Betsabé concibió y envió aviso a David diciéndole: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame Urías elitita. Y Joab envió Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por Joab, por el pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Salió Urías de la casa del rey, y tras él fue enviado un obsequio del rey. Pero Urías durmió a la entrada de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no bajó a su casa. Cuando se lo contaron a David, le dijeron: Urías no bajó a su casa. David dijo a Urías: ¿no has venido de hacer un viaje? ¿Por qué no bajaste a tu casa? Urías respondió a David: el arca, Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor acampan a campo abierto. ¿He de ir yo a mi casa para comer, beber y acostarme con mi mujer? Por su vida y la vida de su alma, que no haré tal cosa. Entonces David dijo a Urías: quédate aquí hoy también, mañana te dejaré ir. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él, y lo embriagó. Al anochecer,
Urías salió a acostarse en su cama con los siervos de su señor, pero no descendió a su casa. A la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y le envió por mano de Urías. En la carta había escrito: pongan a Urías al frente de la batalla más reñida y retírense de él para que sea herido y muera. Versículo 26. Al oír la mujer de Urías que su marido Urías había muerto, hizo duelo por su marido. Leemos este juntos. Cuando pasó el luto, David mandó traerla a su casa y ella fue su mujer y dio a luz un hijo. Pero lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor. El Señor bendiga su palabra. Bendícenos con tu presencia. Ayúdanos a entenderte a ti, tu corazón hacia nosotros. Yo era pequeño, no recuerdo qué edad tenía, la verdad. Sé que yo era creyente, ya tenía un tiempo que conocía al Señor. Yo me propuse leer la Biblia completa. Yo no sé cuántos de ustedes han leído la Biblia completa. No sé quiénes siguen tratando de leer la Biblia en un año. Sé que está difícil. Sigan tratando. Si tienen que leerla en 2 años está bien, pero sigan tratando. Vale la pena leer la Biblia completa. Pero yo lo estoy leyendo y yo me propuse un capítulo por día. Y llego al libro de Números y me encuentro con este profeta y me fascinó. Yo digo, un profeta que no es de Israel. Y leo la profecía y veo que cuando iba por un lado el Señor lo protegió y lo manda para otro lado a través de una burra. Se llama Balaam. Y mira, yo estoy encantado. Y voy y le digo a mi hermano Juan José, está por ahí creo Juan. Le digo a mi hermano Juan, que tiene mucho más años que yo en el Evangelio, le digo, oye Juan, hay un profeta increíble de la Biblia, me encanta. Se llama Balaam y yo no puedo esperar a ver qué pasa con él. Y Juan solo me dice, sigue leyendo. Sigue leyendo. Yo lo menciono porque yo me imagino a alguien que esté leyendo la Biblia por primera vez, que se encuentre con Primera de Samuel y se encuentra con el lío que pasa con Saúl y le dice, de Saúl. Y luego se encuentra con David y se encuentra con David. Yo me imagino que tiene que estar pensando, David, ese hombre no va a hacer nunca nada malo. O sea, y quizás ve que de vez en cuando se desespera un poquito y hace algo que quizás... Pero yo me imagino que alguien que se encuentre con Primera de Samuel y David, y luego se encuentre con el David que acabamos de leer ahora, pensará que son dos personas diferentes, ¿verdad? Suenan como dos hombres diferentes. O sea, ese hombre que era conforme al corazón de Dios, ese joven del arpa, el que escribía los salmos, que estaba todo el tiempo en la presencia, buscando la presencia de Dios, el mejor rey de la historia de Israel. Tú lo ves aquí, pecado tras pecado, codiciando a la mujer de su prójimo, holgazaneando en la casa, mintiendo, robando, cometiendo adulterio, asesinando. Y nosotros queremos encontrar explicaciones, ¿no es cierto? Uno trata de justificarlo, porque uno sabe que David no es un psicópata. O sea, el texto no te dice si es que David está pasando por un estrés inusual o que si es la crisis de la mediana edad. No nos menciona si él tiene una lucha interior antes de pecar, ¿verdad? No te da ningún tipo de indicio de que él no quería seguir y luego no te dice nada de eso. La única explicación que sí tenemos es esta, que el pecado nos acecha. Eso sí está claro, que el pecado nos acecha. Escúchame, iglesia. Gracias a Dios, esta es una falla espectacular. Gracias a Dios, esto no es una falla común entre los hombres de Dios.
O sea, por la gracia de Dios tú no te encuentras que la mayoría de los grandes hombres de Dios tienen un asunto así pasando en la Biblia. ¿Quiénes dicen amén? No lo decimos, ¿verdad? No, no da como cosa, porque tú dices, oye, pero ¿cómo va a ser? Pero, ¿tú sabes por qué? Yo lo voy a decir de otra manera. ¿Por qué nos sorprende el pecado? Salud, Talia. Yo lo voy a decir de otra manera más. Yo creo, yo quiero decirles esto, miren, yo les prometo, yo no soy mejores que ustedes. No soy mejor que ustedes. Así que yo siempre trato de incluirme con ustedes cuando hago estas cosas. Yo estoy luchando por la santidad, yo estoy tratando de vivir en integridad. Yo creo que nosotros nos sorprendemos por los pecados porque nosotros pensamos que nunca haríamos algo así. Porque yo creo que yo estoy en un lugar donde yo nunca haría eso que hizo David. Que somos pecadores, pero no a ese nivel. Tú sabes, a eso sí no. O sea, tú sabes, yo he hecho cositas, pero eso. Y por eso se hace tan necesario recordar la escritura que nos dice, por tanto, aquel que se cree estar firme, tenga cuidado. Ahí es que la NBLA lo hace bien, porque no es mire que dice no. No es mire. Preste atención. No es de que, uy, no una miradita nada más. Tenga cuidado. Tenga cuidado. ¿Quién es el que cae sino aquel que cree estar firme? Yo siempre recuerdo, no voy a decir su nombre, pero una compañera de trabajo donde trabajaba hace unos años, hace muchos años ya. eh, yo la amo mucho a ella. Estábamos en la cocina y ella tiene una bandeja cargando un grupo de cosas que se la va a llevar a alguien. Le digo, ¿te abro la puerta? Dice, "Ja, a mí, yo soy autosuficiente." Brr, brr. Y se va y se le cae todo y se ensucia el piso, se ensucia entera. ¿Por qué? Porque ella acababa de decir que ella era autosuficiente. ¿Quién es el que cae sino el que cree que está firme, el que está seguro, el que cree que tiene todo bajo control? ¿Cuál es el momento más débil sino cuando crees que estás más fuerte? El pecado nos acecha. Y dos de ustedes son teólogos, yo sé, ojalá hay más, ojalá bueno, todos somos teólogos, pero algunos de ustedes tienen mucha teología y dicen, no, el diablo nos acecha, sí, yo sé, el pecado está dentro de nosotros, sí, yo sé, podemos discutir teología todo lo que tú quieras, yo lo que te quiero decir es, todo el tiempo que hay que estar chivo, pastor, este es el púlpito, hable más serio, todo el tiempo hay que estar moca, hay que estar atento todo el tiempo. Es que tú le sueltas una pulgada al pecado y te arranca el brazo entero. ¿O tú crees que Cristo es muy exagerado cuando te dice, mira, móchate la mano, entra manco al cielo? En el cielo están los cojos bailando felices en un pie. Mira qué bonito. Es que tú no, mira, yo te lo voy a enseñar. Te lo voy a enseñar, mira. La Biblia, de verdad, pasen tiempo en la escritura. Vas a ver qué hermosa es cuando tú no la lees y que un solo versículo que te salió en YouVersion. Lee el versículo que te salió en YouVersion también. Pero dura un ratico en el versículo. Mira esto. Aconteció en la primavera, oh Dios, danos primavera en Dominicana. Pedí mucho, ¿verdad? Me pasé. En la primavera, que es el tiempo cuando los reyes salen a batalla, David, ¿qué era de Israel? ¿Pero qué hizo David? Envió a Joab. Sigue leyendo 2 Samuel y tú vas a ver qué pasa entre David y Joab. David envió a Joab y permaneció en Jerusalén. Y nota entonces qué dice. Al atardecer, David se levantó. ¿Ay?
Dos tipos de personas se levantan al atardecer: los guachimanes y los vagos. Pero no los, y los guachimanes no son vagos. Para aquellos que no son dominicanos, guachimanes son los security, que trabajan la noche entera. Tal vez tú trabajas de noche y por eso duermes de día y te levantas al atardecer. No el rey. ¿Qué hace el rey levantándose en la tarde? Está viendo cómo van como... Y entonces, ¿qué hizo? Vio, porque ¿qué hace paseándose por el terrado? No, que él está viendo Jerusalén. O sea, literal, David está paseando por el terrado. Y hay un rol ahí, excepto cuando te sientas a ver, él lo que está es, oye, esta es mi tierra. Está paseándose por el terrado. Vio a una mujer que se estaba bañando, se quedó viendo. ¿Por qué yo sé que se quedó viendo? Por lo que dice después. La mujer era de aspecto muy hermoso. Y entonces, ¿qué hace? Mandó a preguntar. Y entonces Dios, que da chance, ¿qué hace? Me encanta, dice, alguien dijo, ¡hey! Y ahí, miren, de verdad, esto es lo único que yo lamento, como de que vamos rápido. Alguien dijo, esta es Betsabé, vamos a hablar de ese nombre un momento, hija de Eliam. Eliam yo no sé quién es, pero sí sabemos que Eliam era hijo de Ahitofel. ¿Y tú sabes quién es Ahitofel? Los que son vieja guardia saben. Ahitofel era cercanísimo de David. O sea que ya David debería decir, espérate, no, esto aquí yo tengo que echar para atrás. Y también dice mujer de Urías. ¿Tú sabes que Urías no sabemos tanto de él? Embute. Urías era uno de los valientes de David. Todo eso es como decir, alerta roja, alerta roja, alerta roja, alerta roja. Pero es el pecado que te embrutece, te ciega. Y todo son como chances que Dios te está dando. Dime si no te ha pasado que tú quieres pecar y Dios te la va poniendo difícil. ¿Cuántos dicen amén? Eso es gracia de Dios, que te la va poniendo como difícil, difícil y difícil. Eso es Dios dándote gracia, oportunidades para arrepentimiento. Porque los pecados son como pequeños tornillos que uno a uno no son nada. Pero tú lo vas quitando y el tren se descarrila. Era un tornillito. Y después otro tornillito. Y cuando tuve una vez está el tren que mató 100. ¿Qué pasó? Tornillito. Son la bisagra de la puerta. Esa bisagra, que no son nada, pero la puerta aguanta porque la bisagra están ahí. Pero tú quítate una bisagra. Y quítate la otra. Y cuando tú vienes a ver, abriste la puerta, entró todo el ladrón. Entró el ladrón a matar, a robar, a destruir. Por eso decía el puritano John Owen, mata el pecado o el pecado te matará a ti. Y yo me imagino que yo no he podido transmitir cuán pecaminoso es el pecado. Yo lo sé porque Pablo, cuando no supo qué palabra para poner al pecado, le dijo pecaminoso. Nuestra situación es grave. Es grave porque estamos hablando de David, no de Judas. Así que yo necesito darte nuestra idea central. Yo necesito que la tengas. No nos dejemos sorprender por el pecado. No deje que el pecado te agarre camán ahí. Y nunca nos dejemos de sorprender por el perdón de Dios. No nos dejemos sorprender por el pecado y nunca nos dejemos sorprender. Dejemos de sorprender por el perdón de Dios. ¿Me entienden? Que el pecado no nos agarre camán ahí y que siempre nos quedemos, perdónenme, embelesados, anonadados, ensimismados, atolondrados por el perdón de Dios. Porque en nuestro segundo punto vamos a ver cómo la gracia nos persigue. Gracias, Señor. El texto sigue leyendo, lo puedes leer también en tu escritura. Dice, cuando pasó el luto, lo leímos juntos, David mandó traerla a su casa
y ella fue su mujer y dio a luz un hijo. Y entonces están los pero Dios. Dios no había aparecido en todo el capítulo 11, pero lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor. Entonces se metió Dios. El Señor envió a Natán. Y Natán vino a él y dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita, la corderita que él había comprado y criado, la cual había crecido junto con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa, dormía en su seno. Era como una hija para él. Vino un viajero a visitar al hombre rico. Este no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a visitarlo. Y se encendió la ira de David en gran manera. Y dijo a Natán: vive el Señor. Ahora David está mentando a Jesús. Bueno, está mentando a Cristo, al Señor preencarnado. Está bien. Vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir. Entonces Natán dijo a David: ¿estás molesto contigo tú, David? Y quizás lo principal que tenemos que entender, además de que Dios es muy bueno, para entender este contexto, es que el rey era la Suprema Corte de Justicia. El rey funcionaba como a quien venían los grandes casos. Si conocen la fama de Salomón, era porque él venía y siempre tenía la solución. A él se le traían los casos más complejos, de mayor envergadura. Y Natán no era un extraño para David. Natán era un consejero cercano de David. De hecho, Natán fue quien profetizó que un hijo de David se sentaría para siempre en el trono, en 2 de Samuel 7. Y un profeta le tocaba venir donde el rey y traerle tanto profecías como algunos casos complejos. Esto que pasó aquí no era la primera o sería la última vez que pasaría. La Suprema Corte, ¿qué tiene que ver? Los casos complejos. Este caso de envergadura, vienen y se lo traen a David. Yo sé que tú viste la astucia de Natán, la gracia sabe lo que hace. El profeta presenta primero a este hombre que lo tiene todo. El rico dice, me encanta, dice, ¿dónde está? Tiene nada más, tiene muchas ovejas y vacas. Tiene muchas ovejas y vacas. Tiene ovejas y vacas, es como decir, el hombre tiene casa y finca. Tiene carro y finca. Es su manera de decir, ese hombre tiene de todo. Lo contrasta en el versículo 3 con el pobre, dice, el pobre, lo que tenía era una corderita. Dice, no tenía más que una corderita, que habría comprado y criado, que creció junto a él. En Israel parece que no había perro. Esa era la mascota de la casa. Y el rico, porque quiso la corderita, la hijita, la tomó y la asesinó. Le robó su vida. Importante, aquí dice que era como una hija para él, ¿verdad? Hija, Bet, se la llevan como Betsabé. Si David hubiera sido sensible, David se la llevaba. Si él hubiera estado sensible, David dice, Natán, ¿alguien te dijo algo? ¿Qué? ¿Tú me quieres decir algo? Háblamela clara. Pero es que el pecado embrutece. Porque en vez de David llevársela, David, ¿qué hace? Se encendió la ira de David. Y dice, en gran manera. Y dice, contra aquel hombre. Sí, hay tanto que decir ahí. ¿Cuál fue el veredicto de David? ¿Qué le dijo? Mátenlo, muerte. ¿Qué yo le dije que era David? La suprema ¿qué? Corte de justicia. Ustedes lo que saben la ley, ¿hay algún lugar en la ley que dice que hay que matar a alguien por robarse un cordero o por matar un cordero?
David es la suprema corte de justicia. Él está añadiendo pecado aquí. Él está tan molesto que él acaba de decir, búsquenme ese hombre y mátenlo por lo que hizo. O sea, ya tú sabes cómo estaba la Suprema en ese momento. ¿Ustedes entienden por qué David decía en el Salmo 32 que mientras él cayó su pecado, su cuerpo se consumía? Ese año que David estaba ocultando ese pecado, mira, yo me imagino cómo estaban las cosas en Israel. El pecado de los líderes afecta mucho también al pueblo. Un problema eso. Ahora, ¿por qué él estaba así? ¿Por qué él se encendió grandemente su ira? ¿Cuál fue el problema? Te lo voy a poner en pantalla. Cuando estamos ocultando algún pecado y encontramos al otro en una falta, queremos que pague lo que le corresponde al otro y lo que nos corresponde a nosotros. ¿Quién dice amén a eso? Eso que tú eres culpable de eso. El que dijo amén. Pero yo voy a decir amén también. El que se siente culpable busca echarle la culpa al otro. Y que le pongan los ojos a él, que el culpable sea aquel, porque así no me miran a mí. Y yo sé que yo soy culpable. David, que tiene que estar consumiéndose por dentro, sé que está consumiéndose por dentro porque él lo confiesa, escucha de otro que hizo algo parecido a lo que él ha hecho, menor que lo que él ha hecho, dice, mátenlo, porque él sabe que él merece la muerte. Por eso, escúchame ahora, amado hermano, amado amigo que te sientes culpable, Dios no nos da chance. Dios no nos da segundas oportunidades. Él renueva sus misericordias cada mañana. Él nos da gracia. Y Él nos persigue con su amor. Él sabe que si Él nos da un chance, vuelvo y lo hago. No es suficiente. No es suficiente una segunda oportunidad. Si Él nos instruyó a perdonar a nuestro hermano 70 veces 7, ¿qué hará Él como el Dios de amor y gracia y perdón? Y fidelidad. Por eso Dios en su gracia envió a Natán. Porque David estaba en un estado que no podía solo. O sea, David necesitaba a alguien más que le ayudara a él a ver su falta. Y tú sabes que tú debes orar. Y yo también. Porque hay al menos siempre en toda tu vida un Natán cerca de ti. Estar sin un Natán es peligrosísimo. O sea, estar tú sin alguien cerca de ti que te pueda confrontar, que pueda hablar en tu vida, que te pueda decir, mira, se te están yendo todos los tornillos, se te va a descarrilar el tren, no tiene bisagra a tu puerta, va a entrar quien sea. Es más, en vez de endurecerte cuando alguien se te acerque y te diga algo, tú debes decir, hey, gracias. Gracias por decírmelo, no lo había visto. Tim Keller decía que aún tu mayor crítico puede estar diciéndote tu mayor verdad. Esa gente que solamente te dice lo negativo, puede que te diga algo real en medio de toda su negatividad. Y mira que a Tim Keller lo criticaban por respirar. Yo te voy a decir algo ahora. Tú eres de aquí de Piedra. Los que son de Piedra, préstame atención. Soy tu pastor. Rindo cuentas al Señor por ti. Te voy a dar el mayor consejo que te puedo dar hoy. Escúchame. Te voy a dar el mayor regalo que te puedo dar. Pre-día de los padres y post-día de las madres. Un regalo porque te lo mereces. Date este gusto. Un gustazo para ti. Ve donde alguien de confianza y dile esto. ¿Cómo puedo mejorar? Tú te lo mereces eso. Tú te mereces el regalo de ir donde alguien de confianza y abrirle la puerta de tu vida y decirle, mira, ¿tú has visto algo en mí que pueda mejorar? Ve con la mente abierta a que te van a decir algo que quizá tú no estabas esperando y dile, ¿cómo yo puedo ser más como Jesús? No veo mucha gente tirándole fotos a la pantalla, ¿eh? No estoy viendo que lo van a poner en su WhatsApp. Ve donde alguien en serio hoy y pregúntale, mira, hay algo en mí. Porque muchos de nosotros no tenemos la valentía de Natán y muchas veces no es tan útil tú ir y confrontar a menos que Dios te lleve y que haya pecado. Tú no quieres tener que tener un lío de pecado para que alguien te ayude a crecer. Mejor tú solamente quieres ir tranquilo y decir, mira, ¿tú has visto algo en mí que pueda mejorar? ¿El qué?
Ve donde alguien de confianza hoy y ábrele la puerta en humildad delante del Señor. Es un regalo de Dios porque así la gracia va a obrar en tu vida. ¿Quién dice amén? Y si no te gusta lo que oíste, ya tú sabes que eso era algo que necesitabas oír. Lo que me trae a nuestro último punto. Que el perdón nos cautive. Porque si la gracia nos persigue, yo oro que el perdón nos cautive. El texto empieza diciendo que se encendió la ira de David. Entonces Natán le dijo a David, se encendió la ira de David contra aquel hombre. Perdón, contra aquel hombre. Entonces Natán le dijo a David, tú eres aquel hombre. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor haciendo lo malo ante sus ojos? Has matado a espada a Urías elitita. Has tomado su mujer para que sea mujer tuya, y a él lo has matado con la espada de los amonitas. En verdad, tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto, el Señor hablando, delante de todo Israel y a plena luz del sol. Entonces David dijo a Natán, bendito sea el Señor. He pecado contra el Señor. No te pierdas esto que pasa ahora. Y Natán dijo a David, el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. El Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Gloria a Dios. La diferencia entre el capítulo 11 y el capítulo 12 no pudiera ser más radical. En el capítulo 11 tú tienes a David paseándose en el terrado, durmiendo hasta tarde y haciendo todo lo que él quisiera, a escondidas, pensando que todo le iba a salir bien. En el capítulo 12 tú lo encuentras que todo le salió mal. Y si tú lo lees con cuidado, muchos de ustedes ya lo conocen, el dolor que David pasa de este capítulo y de ahí en adelante, David nunca vuelve a ser el mismo. Nunca vuelve a ser el mismo. Emocionalmente él está en un buen lugar de ahí en adelante. El Señor sabe restaurar la paz. Pero el sufrimiento que le acompaña, porque le encuentran su pecado, él va a ser avergonzado en público, él es corregido grandemente, él tiene que humillarse hasta lo sumo. Sufre un dolor inimaginable, lo que hace uno de sus hijos con él, lo que le hacen al reino, y todo eso en un sentido palidece con lo que él tiene que sufrir de que él pierde a su hijo, el hijo que tiene con Betsabé. Pero la principal diferencia entre el capítulo 11 y el capítulo 12 no es esa. Porque aunque haya mucha aflicción, yo les decía hace un par de semanas cuando predicábamos de David y su gigante, es que al final en la vida siempre hay un gigante, ¿no es cierto? O sea, siempre hay aflicción. Como que es bueno el día que no hay un problema. ¿Cuántos dicen amén? Ustedes son los que sufren conmigo. Siempre hay un problema. Es del otro lado de la eternidad, que no hay sufrimiento. La diferencia real entre aquel y este capítulo es la sensibilidad de David a Dios. Es que Dios parecía ausente y David parecía ausente a Dios. Pero lo que tenemos con Dios, eso es incomprensible, es que tú te volteas a Dios y Dios dice, aquí estoy. Y normalmente para que tú te voltees a Dios, Dios tiene que venir primero. Normalmente no siempre. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Pero en la escritura tú ves, en las historias constantemente, que Dios se mueve y entonces uno responde. Y desde que uno responde, Él dice, hey, aquí estoy. Lo que David hizo no fue agradable al Señor. Él envía a Natán y Natán dice, David dice, he pecado. Y él dice, ok, aquí estoy. Aquí está Dios. Aquí está Dios. Y tú sabes qué te digo. Aquí está Dios también. Yo no sé dónde tú estás, pero yo quiero decirte que aquí está Dios también. Lo sé porque aquí hay pecado. Y aquí si hay dolor por el pecado está Dios.
Si tú estás sintiendo, oye, que yo he hecho unos líos, sí, Dios está aquí también. Donde Dios no está es donde la gente está en su pecado y está como que, ven pecado, ven, a lo que pase, lo que me dé mi gana. Pero donde tú dices, ¿por qué yo hice eso? ¿Y qué fue lo que hice? Yo no quiero seguir aquí. Ahí está Dios. Aquí está Dios. Aquí está Dios. Y de Dios se trata toda la historia. Yo te lo pongo en grande otra vez. Es que de verdad esto no tiene sentido. Esto no tiene sentido. Porque es que David tenía razón. Yo lo leo, yo lo leo. El hombre que hizo esto merece morir. Ajá, es verdad. Es verdad. Tú eres aquel hombre. He pecado contra el Señor. Todos nosotros. Perdón. Todos nosotros. Todos. 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 Cuando nos pide perdón a alguien que ha hecho algo así, le decimos, tú tienes que sufrirlo. Lo que nos sale de inmediato de adentro es no. Tan fácil no. Tú estás loco. El rey de Israel agarra a uno de... Óigame, es que uno, yo porque lo hice rápido, pero sí, Urías era uno de los valientes de David, que también tuvo en la cueva de Adulam. Eliam, el papá de Betsabé, era hijo de Ahitofel, uno de los consejeros de David. Cuando tú ves todo el plot que hacen para sacar a David, para matar a David, tú ves que Ahitofel estaba ahí, termina suicidándose porque no siguieron su consejo. Claro, porque también hicieron lo que hicieron con tu hija, con tu nieta. Todos nosotros queremos que... Yo lo voy a perdonar así tan fácil. No levante la mano, pero tú sabes que tú has dicho eso. Yo no lo voy a perdonar tan fácil. Y perdóneme lo de la cámara. Excúseme. Y es que lo que David hizo fue demasiado malo. Lo que David hizo fue demasiado grande. Fue demasiado horrendo, demasiado pecado uno tras otro. Él tiene razón. El hombre que hizo eso merece morir. Y él viene donde Natán y le dice, he pecado contra el Señor. Y Natán viene y dice, el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Yo aprecio el corazón de quien dice amén, pero yo no puedo decir amén tan fácil, ¿no? Hasta que yo entiendo que eso fue lo que me pasó a mí. Porque uno quiere que me lo paguen hasta que eres tú el que tiene que pagarla. Pero yo no quiero ser tan sencillo así, ¿no? Porque es que yo no soy egoísta. Bueno, yo sí soy egoísta. Pero como predicador y como su pastor, yo no quiero que ustedes se queden en el egoísmo. Porque es que David tenía que pagarla. En la balanza universal, David tenía que pagarla. No es justo, no está bien que David pueda decirle a Natán, el hombre que hizo eso tiene que morir. Natán le diga, tú eres aquel hombre. Y entonces David le dice, he pecado. Y el Señor le diga, no morirás. Excepto que cuando Pilato viene y le pregunta a los enemigos de Cristo, a todo el mundo, qué mal él hizo, nadie tenía nada que decirle excepto gritar, mátenlo. Pero ¿qué él hizo? Que él merece morir. No, mátenlo, 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 crucifíquenlo, mátenlo, mátenlo, mátenlo. Pero a nadie le encontraba por qué matarlo. Se juntaron todos. Todos los que estaban con él, todos los que estaban contra él, los romanos, los judíos, los fariseos, los saduceos. Nadie encontró ninguna razón para crucificarlo y solamente gritaron, ¿qué mal hizo Jesús?
¿Por qué lo crucificaron? ¿Por qué lo maltrataron? ¿Por qué lo juzgaron como un criminal? Ese hombre no merecía morir. ¿Tú sabes qué hizo el Cordero para morir? Me amó. Creció entre nosotros. Comió de nuestro pan, bebió de nuestra copa, durmió en nuestro seno. Fue nuestro Cordero. Eso Él hizo. Fue nuestro. Ser nuestro sacrificio. Ya tú ves por qué Dios ofrece el perdón tan rápidamente. Él le pagó un precio demasiado grande. Él le costó demasiado como para él guardárselo. Me dirá, pastor, pero es que usted no sabe lo que yo he hecho. Usted está hablando en teoría. No, mi hermano, yo sé lo que tú has hecho. Tú mataste al Hijo de Dios. Todo lo que tú hiciste no se compara con matar al Hijo de Dios. Yo también. Fue nuestro pecado que lo colgó allí. Y si tú vienes ahora y dices, yo he pecado contra el Señor, Él te dice, no morirás, y Él murió. Y no cualquiera te lo dice el mismo que colgó allí, que hoy está resucitado con poder, que intercede por ti en el trono, que resucitó de entre los muertos. Él viene y te dice, yo morí ya, tú no morirás. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es para ti y para mí, para ayer y hoy y siempre. Ese es nuestro Dios. Pastor, pero es que mire, yo le creo de verdad, yo lo creí. Es que la consecuencia, pastor. No, mira la consecuencia están ahí. Eso es verdad. Sí, pastor, ya mi matrimonio no lo va a restaurar nadie. Ya esa relación con mi hijo no la salva nadie. Ya esta curva a mí nadie me la quita. Ya es donde yo estoy, no tiene salida. Tú puedes leer un último versículo conmigo, el último ya. En el Nuevo Testamento, también Mateo 1, versículo 1. Quiero lo puede buscar también. Yo lo voy a poner en la pantalla, pero verdad que hay consecuencias con nuestros graves pecados, es verdad. Yo lo sé. Es la página 981. Esa es la genealogía de nuestro Señor. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Luego dice el versículo 6. David fue padre de Salomón, cuya madre Betsabé había sido mujer de Urías. ¿Tú crees que el Señor nos redime la consecuencia? ¿Tú crees que Dios es chiquito? El Señor no solo salva, Él también sana. El Señor no se sorprende de que nosotros pecamos. En su bendita gracia, Él tiene guantes blancos que lo meten en el lodo de nuestras vidas, siguen saliendo blancos y nos saca a nosotros de ahí. Déjate sacar. No te quede ahí. Déjate usar. Y déjate sorprender de su gracia. En arrepentimiento ven y dile, Señor, sácame de aquí. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Cristo Jesús, Rey, Redentor. Dueño de todo lo que hay. Sé dueño de nuestras vidas. Rey de todo lo que existe.
Redime nuestros corazones, nuestras situaciones, nuestros matrimonios, nuestros dolores, nuestras voluntades, hasta nuestras rebeldías. Te pedimos perdón. Como iglesia, yo como pastor, yo te pido perdón. Pero yo como hombre te pido perdón. Te pido perdón por mis faltas. Y si tú tienes alguna falta en mente por la que quieres pedirle perdón al Señor, yo te pediría que te pongas de pie. Yo te pido perdón por mis faltas, Señor. Yo sé que soy pecador, pero yo no soy pecador teórico. Soy un gran pecador en la vida diaria y te pido perdón, Señor. Y eso a ti no te sorprende. Yo te pido, Señor, que mis faltas no me agarren desprevenido. Señor, yo no quiero quedarme pensando en eso, yo quiero quedarme maravillado por quien tú eres. Abre mis ojos a tu gracia, abre mis ojos a tu hermosura, abre mis ojos a tu belleza, abre mis ojos a tu bondad, abre mis ojos a tu salvación, abre mis ojos a tu cruz. Cristo sin falta, Cristo sin mancha, Cristo sin maldad, Cristo con gloria, Cristo con poder, Cristo con bondad, Cristo con belleza, Cristo con amor. Ven a nosotros, Señor. Y que al tú mostrarme lo que tú eres y lo que tú haces, tú puedas transformarme de adentro hacia afuera. Señor, yo te pido eso para todos nosotros y en especial para alguien que en esta mañana haya venido aquí sin saber si estaba caminando contigo, si había puesto toda su fe en ti. Sácanos de aquí, Señor. Sácalo a él o a ella de aquí, dejando atrás todo lo que él era, toda su confianza en sus obras o su pensamiento de que él podía hacer algo en sí mismo, de que él podía ser limpio con sus fuerzas, y confiando solamente en que aquel que murió en la cruz y resucitó con poder al tercer día es el único que nos puede limpiar, el único que nos puede salvar, y de ahí en adelante el único en quien podemos confiar. Señor, en ti somos, en ti nos movemos, para ti vivimos. Pon ese pensamiento en nuestro corazón, porque oramos en el nombre de Jesús que resucitó. Amén. Amén. Dale la gloria a Jesús con un fuerte aplauso.